Bueno, vicegobernador, estamos ya cumpliendo un año, parece mentira que se esté cumpliendo un año de esta pandemia que sorprendió al mundo y que sigue dejando enseñanzas y que por momentos sigue siendo bastante impredecible, me refiero al comportamiento del virus, más allá de todo lo que aprendimos. El balance que está haciendo la provincia de un año para acá, con las medidas que se fueron tomando, con decisiones, con esto de preparar el sistema de salud. Sí, un balance difícil porque la estamos transitando, ¿no es cierto? Es difícil, más es un balance anual. El 12 de diciembre, perdón, el 12 de marzo se cumple un año del decreto del gobernador. Es como una historia vivida vertiginosamente. Yo me acuerdo que nos reunió al ministro de Educación, al ministro de Salud, y nos dijo que las clases se suspendían. Habíamos tenido noticia que el día anterior Jujuy empezó a suspender las clases y que la todavía no tenía decidido estas suspensiones más. La Nación todavía decía que era muy apresurado, aparentemente, por conversación que teníamos, que había que esperar un poco más. Bueno, y el gobernador nos reunió en ese 12 de marzo y ahí salimos a la prensa. Pero fíjate, Julieta, que en ese 12 de marzo se tomaron medidas que se prolongaron durante toda la pandemia. Es algo para destacar. Primero, la licencia. En realidad, el decreto del gobernador hablaba de la epidemia de COVID-19 y dengue. En ese momento, el año pasado, teníamos mucho más casos de dengue de lo que tuvimos este año, gracias a Dios, por suerte, y al trabajo en conjunto. Entonces nos dice, bueno, se viene una pandemia, el gobernador nos citó porque él tenía experiencia en 5 ya, imagínate, como subsecretario de Salud, como ministro de Salud, como vicegobernador, y bueno, la vio venir, la vio venir. Entonces, en el decreto daba licencia a las personas mayores de 60 años o aquellas con comorbilidades, fíjate vos, allá el 12 de marzo, sin que se sepa nada de todavía factor de riesgo, dábamos licencia a ese tipo de personas a la administración pública. Después, también ya teníamos 4 años de experiencia en la plataforma Guacurari Más. Entonces, hablamos con el ministro de Educación si la plataforma era suficiente para soportar la virtualidad, si suspendíamos las clases, nos dijo que sí. Hoy los números demuestran eso. Hoy el ministro de Educación, en el inicio de las clases, habló de 5 millones de visitas, habló de 11.000 contenidos y habló de casi 500.000 digamos, usuarios, casi 500.000 usuarios. ¿Qué quiere decir? Si nosotros sabemos que hay 403.000 alumnos, al haber casi 500.000 usuarios, podemos decir que la han usado alumnos de otras provincias, docentes de otras provincias. Anunciaba un crédito para la parte privada con un periodo de gracia de 12 meses a una cuota, me acuerdo, el interés del 14% en 2 años, para que la parte privada se logre créditos a través del Fondo de Crédito de la Provincia de Misiones para que compren lo que tenga que ver con la epidemia, en ese momento con la epidemia. Fíjate vos, todo eso se mantuvo en este año. Todo el año. Realmente, eso sí, fue una precoz medida que se mantuvo. Esto también tiene que ver con una cuestión no solo sanitaria actual, sino la provincia de Misiones se ha venido preparando con su sistema de salud de mucho tiempo atrás. Yo soy un testigo presencial, he ido al hospital
en el año 94, 98, cuando recién ingresé a mi provincia, y nada que ver con lo que es ahora. Es más, a mí no me dejó dudas cuando me llaman para formar parte de este gobierno, porque conocía el sistema de salud pública. Entonces, esta provincia se ha venido preparando con un sistema sanitario mucho tiempo atrás. Obviamente, fue mucho más vertiginoso esa infraestructura de crecimiento intrapandemia. Nosotros, por ejemplo, en el sector público empezamos con 1.600 camas, hoy tenemos en total funcionando 2.009 camas, funcionando en el sector público. También hoy hay más o menos 163 camas de UTI y 807 camas con gases medicinales. Fíjate, y eso también fue creciendo en el privado. El privado está en 107, 109 camas de UTI y también otras tantas, casi 1.800 camas, una cosa así. O sea que fue creciendo la infraestructura, porque el gran secreto de esta pandemia, Julieta, no es solo frenar los contagios, que sí es una medida, sino tener un sistema sanitario que sea capaz de atender bien a los enfermos de esta pandemia y a su vez a los enfermos de otra patología. Tenemos mucha accidentología, tenemos enfermedades crónicas no transmisibles, de seguir con los cuidados de salud. Por eso también este sistema se fue digamos, agigantando en su estructura, y también recursos humanos. Claro. Recursos humanos. Hubo muchos trabajadores de salud. Nosotros nombramos 60 médicos en salud pública. ¿Y sabés quién los eligió a esos 60 médicos, Julieta? Los 3 círculos médicos de la provincia, no lo eligió el gobierno. Tuvimos un diálogo con los círculos médicos de zona sur, zona centro y zona alta Paraná. Fueron ellos los que nos dieron las recomendaciones de estos médicos que incorporamos a la provincia, casi 60 médicos, más los agentes de salud. Se pasó a planta a casi 480 agentes de salud. Es decir, se fue viendo cómo armar un sistema sanitario que sea capaz de atender a la salud de las misioneras y misioneros. Junto con eso, también es importante que esto ayudó mucho al cierre de las fronteras. Ayudó mucho, no solo la parte económica, sino en decir que no tenemos un aumento de la demanda de camas, porque estas camas son para los misioneros. Por eso claro, es que el sistema de salud se preparó para atender a la provincia, digamos. Cuando siempre nos preguntan qué opinamos del cierre de la frontera, yo siempre contesto que es imposible no responder como médico. Es imposible. Está bien, la economía marcó un antes y un después del cierre de la frontera. Sin duda, es más, los números que llevó ayer nuestro gobernador y nuestro ministro de Economía al ministro de Desarrollo de la Nación tienen mucho que ver con la frontera cerrada, con este año, lo que demostró lo que es el circuito virtuoso del consumo misionero, de todo lo que hicimos tiene que ver, pero nosotros, cuando hablamos de cierre de frontera, principalmente una cuestión sanitaria. El ejemplo fue Foz do Iguazú, que abrió sus fronteras y saturó su cama de UTI con 30% de extranjeros. Entonces, no son buenos ejemplos para seguir. Por eso somos muy celosos de la salud de la sociedad misionera, tanto público como privada. Usted decía que es y a eso también, sí. La economía, ¿no es cierto? Bueno, que la economía fue creciendo también. Cuando al mes de la pandemia, nuestro conductor del espacio nos convocó a una reunión por Zoom en todo el gabinete, y él nos dijo, la salida de la pandemia no es solo sanitaria, sino económica. De ahí está la salida, el binomio como siempre, los 2 puños que dice el gobernador, economía y salud, y eso fuimos a los números que tenemos en economía realmente son muy buenos. Yo creo que uno de los mejores números que demuestra el crecimiento de la economía misionera en este año es la recaudación de la agencia tributaria.
Sí. pasar a un promedio de 104%, decir, de un 19.000 millones a 34.000 millones, es importante, es un 80,4, pero el aumento de 62 millones fue la provincia una de las pocas provincias que creció en la recaudación tributaria y la que mayor porcentaje creció en el país. Y amén de esto, es la segunda provincia con menos caída económica, o sea, del circuito del consumo económico, es la segunda provincia. Una de los ejemplos del patentamiento de los autos, que es uno de los criterios, que es Claro. la primera provincia en cuanto a patentar los autos. El Hay cemento. muestra suficiente del cemento, un 8%, que crezca es un número importante. Sí, sí. Realmente la construcción. Yo creo que hoy la mayoría de los constructores se quejan por la falta material que viene en la nación, porque Sí. la demanda está superando la oferta, y eso sucede en Misiones. Por eso es que Misiones ha dado ejemplo de una administración sanitaria y económica prolija, Mm. prolija, Es que pensando, sí. no sé, en esta cronología que usted está marcando y algunos resultados que están a la vista que tienen que ver sobre todo con poder atender y no saturar el sistema sanitario, con que la economía se fue lentamente recuperando casi como una isla en medio de lo que pasaba en el resto del país. ¿Qué nos deja, digamos, esta pandemia de enseñanza? ¿Qué deja en la sociedad? ¿Qué puede llegar a quedar eh, como comportamiento, como que forme parte de nuestra rutina? De la misma enseñanza del sistema de salud, digamos, médicos que se fueron capacitando, ahí, ¿qué nos deja? Mira, hay un protocolo que va a seguir existiendo, eso sin duda. Hay trabajos que ahora hablan del que está vacunado, no tiene van a ver si se usa nariz tapabocas, mentón. Yo creo que aún con vacuna, hasta lograr la inmunidad de rebaño, que eso podría pasar este año, vamos a seguir teniendo los protocolos, eso no tenemos que aflojar. Mira, lo que nos deja es una visión de lo que más ganó en esta pandemia fue la virtualidad, fue la conectividad, fue saber adaptarse a estas nuevas reglas de la informática, que es trabajar con sistema informático desde una oficina, desde tu casa, de lo que sea. La economía del conocimiento, Mm. que ya se habló en Misiones, después fue ley nacional, de ayornarse a un sistema. Y esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona, esto es un término en psiquiatría, de superar un duelo, pero salir mejor cuando uno supera ese duelo. Y acá en este caso, nosotros, el hecho de no tener por ahí un contacto o algo, hace que todo lo que tenga que ver con la informática, con la economía del conocimiento, con todo, haya tenido un espacio que va a trascender la pandemia, va a trascender mucho la pandemia. Y bueno, en una cuestión sanitaria, yo creo que en nuestro país, no solo en nuestra provincia, sino en nuestro país, salió bastante fortalecido en este sistema de salud, porque el gran secreto acá no es solo frenar la fuente de contagios, sino tener un sistema de salud que contenga a la enfermedad. ¿Entendés cómo es? Entonces, eso es lo que nosotros salimos. Pero lo principal acá es que los que no somos nativos digitales tenemos que aprender mucho en todo esto y informatizar todo, informatizar la producción, informatizar la venta, informatizar y trascender la frontera, animarse. Nosotros, una de las cosas que potenciamos mucho es la soberanía alimentaria y la economía del conocimiento y la economía de la producción misionera. Y eso también es algo que llama la atención, eso lo decíamos en la campaña, Julieta. Nosotros, nosotros decíamos en la campaña con el gobernador y los diputados
que íbamos a defender el producto misionero, el hecho en Misiones. Y esto hoy, que 600.000 personas consumamos productos misioneros, prácticamente casi la mitad de la población, es un hecho. Hoy que tengamos una exportación, que tengamos un consumo importante, yo creo que lo que nos enseñó, otra cosa que nos enseñó la pandemia es una soberanía. Soberanía en educación, soberanía alimentaria, soberanía en salud. Por supuesto que dependemos también de lo nacional, pero nos enseñó a defender la soberanía misionera, Bien. porque realmente es lo que nos da resultados y es el futuro. Misión es una provincia que realmente busca su autodeterminación, busca digamos, su autoabastecimiento, busca todo enfocado. Yo creo que eso es algo que nos reforzó la pandemia en números, en números. Ahora, y un poco esto para cerrar. Mirando de lo que pasó de un año para acá, desde la primera vez que se sentaron, que usted dice el gobernador nos convocó y nos dijo, mire, se suspenden las clases, hay que preparar el sistema de salud para lo que se pueda llegar a venir, mirando bastante para atrás, digo, eh, las expectativas o las metas que ustedes se propusieron, los objetivos, en esta mesa permanente del gabinete sanitario, científico, con usted a la cabeza, digamos, son las que ustedes esperaban. Ustedes dicen, bueno, estamos cumpliendo con todo parte de lo que nos propusimos llegado el año de la pandemia. Es una pregunta muy difícil. Objetivos en esta pandemia van cambiando, pero yo te diría diariamente. Lo que sí nosotros, como objetivo principal es cuidar la salud y la economía misionera, que eso sí hubo, está bien, hay personas fallecidas, Julieta, hay personas fallecidas por esta enfermedad, que realmente mi respeto y mi condolencia, pero nosotros ahora estamos con un índice de letalidad menor del 1,7%, ¿no es cierto? Que lo cual es menor que la media nacional y menor que la media del mundo. Esto tiene que ver también con un esfuerzo de la sociedad misionera, pero el objetivo siempre es mañana, siempre es mañana. Para nosotros el objetivo es mañana porque esto cambia, ahora hay una gran expectativa por el artículo 10 de las pymes dichoso que fuimos para que Misiones tiene muchas cosas diferentes a las 19 provincias que fueron, digamos, dejadas de lado por el veto presidencial, pero Misiones es diferente a esas 19 provincias. Posada es la única capital de una provincia que linda con otra capital de otro departamento. No hay en el país capital con capital. Y eso genera un flujo. Fue el paso fronterizo más transitado del país en su momento Posada Encarnación. Tenemos Iguazú, la región más visitada del país como parque nacional. En 2019, 1.653.000 visitas anuales. No hubo ningún lugar en el país que recibió el turismo como recibió Iguazú. Tenemos números, tenemos 1.100 kilómetros de frontera. Tenemos el 92% de nuestro territorio que es frontera. Por eso tenemos cosas específicas, focales para que la nación nos dé. Somos la octava economía del país y recibimos al 16, 17 coparticipación. Esto sigue estando, no es una cuestión de este gobierno nacional, pero nos ha enseñado esta pandemia a reforzar todo esto, a clarificar con números lo que potencialmente teníamos todos. Cuando nosotros nos reunimos en la campaña con la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, que estuvimos ayer lanzando Reventón, ellos nos dijeron estos números. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo no? Y realmente estos números, y esto fue más o menos en julio, agosto del 2019, ellos nos dijeron nuestros números. Acá se fuga mucho, 10.000 millones de pesos por mes de promedio. Imagínate si esto se incorporó al consumo misionero como es. Por eso
nosotros en el Poder Ejecutivo estamos como el día a día. El gobernador, como siempre dice, yo voy a seguir peleando en Buenos Aires siempre por defendiendo los intereses de Misiones, y cuando está en la provincia su escritorio es la ruta, porque es así. Pero no hay objetivo cumplido porque quedan objetivos por cumplir. Perdóname que te dé vuelta la pregunta, pero Bien. para nosotros los objetivos son mañana, ir luchando y mirar lo bueno que se hizo, y bueno, potenciarlo.